Bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos en esta tarde, bienvenidos también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Vamos a comenzar el estudio y antes de nada pues vamos a ponerlo en manos del Señor para que sea el Señor el que dirija este tiempo. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por tu cuidado, por tu bendición, por tu amor. Y gracias sobre todo porque podemos estar aquí de nuevo, reunidos en tu presencia, para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de ella y para poder aprender de ti. Dirige este tiempo, Señor, que sea un tiempo de gloria y honra para ti, y que sea un tiempo también en el que tú nos hables a cada uno, y sobre todo que podamos guardar esas palabras tuyas, ese mandamiento tuyo en nuestros corazones y ponerlo en práctica. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos en el libro de Éxodo. Seguimos en el libro de Éxodo, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Éxodo 24, versículo 1 al versículo 8. Dice así, Éxodo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bueno, pues seguimos con el libro de Éxodo y hemos estado viendo acerca de la similitud de muchas cosas, de mucho de lo que se nos cuenta en Éxodo, mucho de lo que se narra en Éxodo con lo que es el nuevo pacto, con Jesús, ¿vale? Pero cuando nos acercamos a las Escrituras nos pueden surgir muchas preguntas, y de hecho, si a alguien no le surge alguna pregunta, considero que no está leyendo la Escritura en condiciones, porque siempre surgen preguntas. E incluso pueden surgir dudas. Claro, las dudas siempre surgen si vamos con una idea prefijada o presuponiendo cosas que no tienen que ver con quién y cómo es Dios. Hay muchas veces que la gente se acerca a la Biblia con una idea ya presupuesta o prefijada. Dios es un Dios tirano, Dios es un Dios déspota, un Dios cruel. Y entonces cada cosa que lean en las leyes sobre todo van a decir: ¿ves cómo yo tengo razón? ¿Cómo es un Dios cruel? Entonces pueden surgir dudas siempre que no nos acerquemos en condiciones. Y digo, y más aún cuando nos adentramos en el tema de la ley dada por Dios al pueblo de Israel. Ahora, acercarnos a todo esto mirando solo a todo lo que es la palabra de Dios, mirando solo al Antiguo Testamento, es un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un todo y va unida. No podemos separarla. Acercarnos solamente al Antiguo Pacto, como digo, es un error, porque la palabra de Dios se sustenta, la palabra de Dios se basa y se centra desde el principio hasta el final
en la obra redentora de Cristo en la cruz. Si obviamos eso, si solamente nos quedamos en el Antiguo Testamento, estamos dejando de lado lo que es toda esa base, todo ese centrismo que es en la persona, en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y si perdemos de vista la cruz, perdemos el sentido del todo de la palabra. Si nos olvidamos de la cruz, perdemos todo lo que significa realmente la Biblia, la palabra de Dios. Nos dice Juan, en capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo, por lo tanto, Cristo ya está en el Antiguo Testamento, ya está desde el inicio creando allí con Dios todo lo que está creado. Ahora bien, es verdad que cuando enfrentamos ciertos versículos, y eso es así, como decía antes, se nos pueden plantear ciertas preguntas. Y entrando en materia, entrando en estos versículos que hemos leído, lo que nos encontramos en estos versículos del capítulo 24 es el pacto hecho por parte del pueblo de Israel o por parte de Dios con el pueblo de Israel. En el versículo 3 y en el versículo 7 se nos dice que el pueblo dijo, haremos. Fijaros, el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero no solamente se quedan ahí, sino que en el versículo 7 añaden, fijaros lo que añaden, dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Decía que es en el capítulo 24, en estos primeros versículos, vemos cómo es el pacto hecho por parte de Dios con el pueblo de Israel. Evidentemente estamos ante una sección precedida por algunos de los capítulos donde pues hay un montón de leyes. Eso es verdad. Si leemos los versículos, pues los capítulos del 21 en adelante, o del 20 en adelante, después de los mandamientos, vemos como se nos habla de un montón o de un sinfín de leyes. Vale, está bien. Leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Y que en esta sección, en la sección en la que estamos, del capítulo 24, se ratifica como pacto. No como contrato, que no tiene nada que ver un contrato con un pacto. Un contrato se podía romper en cualquier momento. Un pacto, el pueblo de Israel era sabedor de que un pacto no se podía romper bajo ninguna circunstancia. Porque además no solamente era algo que se hacía de palabra, sino que llevaba implícito un acto. Y en este caso lo que lleva implícito es un sacrificio de sangre. Ahora, aquí puede venir una de las muchas preguntas que nos podemos hacer. Si el pueblo no se va a salvar o no se salvaría por cumplir estricta y obedientemente estas leyes, ¿por qué Dios pone estas leyes? ¿Por qué Dios encima hace un pacto con el pueblo para que el pacto tenga que cumplir estas leyes? Y yo que estoy en el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto, ¿no? El pacto hecho por parte de Jesús, ¿he de cumplirlas estrictamente, ya que Jesús dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley? Y hay muchas veces que nos metemos en un berenjenal tremendo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo podemos responder a esto? ¿Cómo respondemos a esto? Pues la verdad es que no es fácil. Hay muchas veces que no es fácil responder a esto. ¿Por qué? Porque seguramente la respuesta que se dé no sea la más acertada, y es por eso por lo que debemos ir a la propia palabra para poder encontrar la respuesta adecuada y acertada. Hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que nos pueden surgir muchas preguntas, pero las respuestas las da también la palabra de Dios. A muchas de ellas hay otras preguntas que nos podemos hacer, que no vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios, porque Dios no quiere que encontremos respuesta a ciertas cosas que incluso a lo mejor no tienen nada que ver o no tienen que ver con nuestra salvación. Ahora, lo primero que tenemos que distinguir es que todas estas leyes que hemos estado viendo
muchas de ellas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay otras que son vigentes hoy todavía, fueron dadas a una sociedad en particular. Y fueron dadas en un momento en concreto. Y fueron dadas por una circunstancia determinada. Es decir, fueron dadas a un pueblo, en otro tiempo y con otra cultura. Muchas leyes tenían que ver con la situación en la que ellos estaban en el desierto, ¿vale? Que hoy nada tiene que ver con nuestra situación, con nuestra cultura. Una cultura diferente, unas leyes que se adecuaban a la cultura y a las circunstancias en la que estaba el pueblo de Israel. Repito, ciertas leyes, otras siguen siendo vigentes hoy. Israel estaba rodeada de otros pueblos. Vemos cómo también pues, estaban por allí, había pues algunos pueblos que tuvieron que luchar contra ellos, ¿no? Y Dios lo que quiere es evitar la confusión y diferenciar a su pueblo del resto, para que el pueblo no se contamine con las ideas de los pueblos paganos que había alrededor. Dios quiere diferenciar a su pueblo, ¿vale? Algo parecido ocurre con nuestros hijos. Nosotros educamos a nuestros hijos de una forma que es la que nosotros creemos que es la más adecuada. Y esa educación que nosotros damos a nuestros hijos es para diferenciarlos de los demás, ¿vale? Educamos de una manera. A lo mejor podemos decir, bueno, igual que educas tú a tus hijos, yo también los educo, sí. Pero tú lo que quieres es que tus hijos se diferencien del resto, que no sean iguales y que no estén contaminados por las ideas de los demás, sino que tu educación sea la que prevalezca. Esto es lo que ocurre con Dios. Es un ejemplo un poco así, muy vasto, pero muy sencillo, pero que nos sirve, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que estas leyes fueron dictadas, como decía, en un momento en concreto y a una cultura en concreto. Ciertas de esas leyes. Otra cuestión es la de ser justificados por cumplir la ley. Vemos como en el Antiguo Testamento lo que se nos dice es que aquellos que habían incumplido la ley tenían que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Tenían que ir delante del sacerdote, presentar allí pues, el cordero o lo que pudieran o lo que tuvieran para poder ofrecer ese sacrificio. Entonces, no es que se justificara y se perdonara el pecado y se olvidara el pecado una vez que uno presentaba ese sacrificio. Para la remisión de pecados tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haberse pagado un precio. Pero esa sangre que se hacía o ese sacrificio que se hacía no borraba el pecado, cubría el pecado. Y tenían que hacerlo una y otra vez para poder cubrir ese pecado. Como digo, otra cuestión es esa de ser justificados por la ley. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nuestras obras no nos van a dar la salvación. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Sí. Sí lo dice, ¿verdad? Dice que nuestras obras no nos van a dar la salvación. Nuestros hechos. Sigo. Además dice, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Lo dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Por mucho que yo haga, no soy considerado justo delante de Dios. Porque no hay nada que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios. No hay nada. Sí. Decía, y la ley de Dios está escrita para que el ser humano se reconozca, y esto es así, la ley de Dios está escrita para que el ser humano se reconozca incapaz delante de Dios e insuficiente sin Él. Somos insuficientes sin Él. Jesús nos dice que separados de Él nada somos y que no podemos ni siquiera llevar buen fruto, ni alcanzar la salvación, ni siquiera ser redimidos. Vamos a leerlo. Juan capítulo 15. Versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y también nos dice el Señor que para poder alcanzar la salvación, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es por medio de esa fe en Jesús, de esa fe en la cruz de Jesús. Además se nos dice que toda la ley se resume en el amor al prójimo. Mateo capítulo 22 y versículos del 36 al 40. Vamos a leer desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Ellos sabían perfectamente cuál era la ley? Sí. De hecho, vemos cómo aquí en Éxodo dicen: haremos lo que Jehová nos dice que hagamos. Entonces sabían cuál era la ley, pero claro, quieren saber, ¿pero cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál de todos es el más grande y cuál es el que debemos obedecer ante todo? Y Jesús lo que hace es resumir la ley. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Así resume Jesús toda la ley y su cumplimiento. Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. Primera de Juan, la primera epístola de Juan es la epístola que nos habla precisamente de ese amor, de cómo debemos mostrar ese amor, de cómo debemos de ser, si somos hijos de Dios, si nos llamamos hijos de Dios, cómo debemos ser, ¿no? El amar a nuestros hermanos, el amar al prójimo. Así se resume, como digo, toda la ley y su cumplimiento. Y si somos hijos de Dios, ese es nuestro pacto con Dios a la hora de decirle: haremos lo que tú nos has dicho. Ahora bien, el gran problema del ser humano, nuestro gran problema, es su inconstancia. Hemos leído que en los versículos 3 y 7, el pueblo de Israel, todos a una, sin excepción, dice: haremos. Y en el 7 dice: y obedeceremos. Pero vemos como continuamente el pueblo de Israel desobedece a Dios. Deja de hacer aquello que había pactado con Dios hacer. Es su inconstancia, su falta de constancia o su falta de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de cómo hacerla, de hacerla. Este haremos del versículo 3 y del versículo 7 implica constancia y continuidad, por el hecho de que se trata de un pacto hecho con Dios, y un pacto no se podía romper. Y ellos son conocedores de que un pacto no se podía romper. Un contrato sí, un pacto no, porque un pacto implicaba muchísimo más que un contrato. Moisés nos dice que lee las leyes al pueblo. El pueblo escucha, el pueblo medita, el pueblo comprende y el pueblo se compromete a llevarlo a cabo haciendo un sacrificio de sangre, un sacrificio que Moisés mandó que se hiciera para
sellar ese pacto. Una vez que Moisés lee la ley, se produce ese pacto sellado con sangre. Ahora bien, esto es lo que debemos tener muy claro. Este pacto antiguo es el predecesor, el antecesor, el que da paso al nuevo pacto, también ratificado con un sacrificio de sangre, la de Jesús en la cruz. Marcos capítulo 14 y versículo 24. Nos dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mateo capítulo 26. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lucas capítulo 22, versículo 20. No hace falta que lo busquéis. 22, 20, no 20, 22. 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Un nuevo pacto. ¿Estaba invalidando el antiguo pacto? No. Lo que estaba haciendo era ese nuevo pacto en un sacrificio perfecto, el suyo, el que nadie podía hacer, el que nadie puede hacer, el suyo, derramando su sangre para la remisión de los pecados. Esa antigua ley escrita por Moisés en piedra es reemplazada por una no escrita o esculpida en piedra, sino en el corazón del ser humano. Pero no es que diga, bueno, la ley antigua se borra y hago una nueva, no, sino que aquella ley que fue escrita en piedra, ahora yo esa ley la escribo en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque os daré, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Morar en nosotros. Pero aparte de eso es decirnos lo que está bien hecho delante del Señor, aquello que tenemos que hacer. Ratificar ese nuevo pacto, el pacto que tú dices, yo ahora hago un pacto. Y Señor, delante de la sangre de tu Hijo, haré conforme a lo que tú me dices. Hago un pacto contigo. Esa nueva ley, o esa ley esculpida de nuevo en el corazón del ser humano, en el interior de cada uno. Pero esto no es nuevo, No creéis que es del Nuevo Testamento. Fijaros, Jeremías, capítulo 31. Y versículos del 31 al 34. Está diciéndole aquí el Señor al profeta Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí el Señor, aquí Dios, aquí Jehová está apuntando a ese nuevo pacto en la cruz, al sacrificio de Jesús. No está invalidando el antiguo pacto. Lo que está diciendo es que vosotros habéis invalidado mi pacto. Yo no lo he hecho, habéis sido vosotros. Por lo tanto, tengo que hacer un nuevo pacto con vosotros. Pero ese pacto ya no va a estar escrito en piedra, que se puede romper.
y desaparece. Y entonces vosotros podéis decir, si no está escrito, no lo hago, no, sino que lo voy a hacer de una forma diferente, con un sacrificio. Y ese nuevo pacto hecho con la sangre, no de nuestros sacrificios, no de nuestras acciones, sino la sangre de Cristo, el precio pagado por Dios, por ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto. Ambos pactos son hechos por Dios con los hombres. Ambos pactos implican sacrificio por parte de quienes se comprometen y hacen este pacto. El antiguo, el sacrificio ofrecido por el hombre que demandaba sangre para cubrir los pecados. El nuevo, el sacrificio ofrecido por Jesús que demandaba sangre para remisión, para borrar, para quitar los pecados de todo aquel que se acerque a Dios, creyendo en la suficiencia de ese sacrificio y en la obra salvífica de Dios en la cruz, mediante la muerte de Jesús. La diferencia de la ley escrita y dada en ambos pactos reside en dónde fue escrita. Una, como digo, la antigua, en piedra; otra, la nueva, en el corazón del hombre, por medio del Espíritu Santo que mora en aquel que ha creído, que cree y que creerá en Jesús como su único Salvador y sacrificio perfecto y eterno. Un nuevo pacto que no solo nos demanda un sacrificio que no podríamos hacer, sino que además nos da entrada a la presencia de Dios. Hebreos, capítulo 10. Bueno, antes quiero leer Éxodo 20:19, para que veáis cómo el pueblo de Israel no podía acercarse a Dios por miedo a ser fulminados. Dice así, versículo 19 del capítulo 20 de Éxodo: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel no podía estar en la presencia de Dios, no podía tener ese contacto directo con Dios. Sin embargo, en Hebreos capítulo 10 y versículos del 1 al 22 vemos algo totalmente diferente. Nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente y cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, ¿de quién? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en el capítulo 12 y versículos del 18 al 24,
Nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El pueblo no podía acercarse por temor a morir, pero nosotros podemos acercarnos a Dios. Confiamos en que ahora el poder de Dios no nos va a consumir, no nos va a matar, sino que mora en nosotros. Ya no vivimos con el miedo del pueblo de Israel, que hemos visto en Éxodo 20:19, sino que estamos en la presencia de Dios. No es que estemos con Dios, sino que podemos entrar a la presencia de Dios, podemos clamar a Él como Padre, hablar con Él como Padre, porque tenemos a su Santo Espíritu morando en nosotros. Y todo esto tiene un resumen espectacular y maravilloso. La ley de Moisés fue escrita en piedra, pacto antiguo, hecho con Dios por medio del sacrificio, hecho por los sacerdotes en el altar. Jesús da un nuevo sentido a todo esto. No elimina la ley, no la elimina, sino que Él se ofrece como sacrificio perfecto, prometiendo el Espíritu Santo en nosotros y resumiendo la ley en el amor a Dios y al prójimo. Amén. Amén. Gloria a Dios.